Hoy día el pensamiento popular en el mundo, y voy a hablar desde el mundo cristiano, del mundo evangélico, del mundo, ¿verdad?, de los seguidores de Jesucristo, la cristiandad en general, hay un pensamiento popular que es que la iglesia está compuesta de un grupo de cristianos activos y otro grupo de cristianos pasivos. Y los cristianos o el grupo de creyentes activos son poquitos, pero el grupo de creyentes pasivos son muchos. ¿Cuáles son los creyentes o cristianos activos? Son a lo mejor los que están al frente en la alabanza, en la adoración, y y el ministro que entrega la palabra. Esos son los responsables, ¿verdad?, de que la iglesia funcione, que la iglesia avance. Y el grupo pasivo, esos son los que ven, ¿verdad?, si el tiempo está bueno, voy, me congrego, si no tengo nada que hacer, puedo ir, pero si tengo otra cosa más trascendente o más importante, voy a hacer lo más importante, total. La típica, ¿verdad?, un día que falte no tiene ninguna importancia. Entonces, la iglesia no la podemos dividir en un grupo pasivo y un grupo activo. Eso no es bíblico. La palabra de Dios nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos somos miembros de este un solo cuerpo. Y todos los miembros en este cuerpo tienen una función. Esto es demasiado importante. No existe la iglesia, ¿verdad?, dividida en un grupo activo que hace la pega, ¿verdad?, trabaja, predica, total, ¿verdad?, o como viene del catolicismo, el grupo, ¿verdad?, que son los clérigos y los laicos. Los clérigos, como les decía el viernes pasado, son los que se encargan o se ocupan de las cosas espirituales, se dedican a las cosas espirituales. Esos son los clérigos, los que trabajan en eso, ¿verdad?, y se ocupan de las cosas espirituales, para que usted vaya y se siente y escuche un mensaje, escuche, ¿verdad?, a lo mejor un grupo de alabanza que prácticamente le canta a usted, ¿verdad? Esos son los clérigos. Y los laicos, ¿cuáles son? Los que se ocupan de las cosas seculares. Dan su vida, ¿verdad?, a lo secular, ¿verdad? Trabajan, tienen ocupaciones, no tienen tiempo, ¿verdad? No tienen tiempo. Total, hay un grupo, ¿verdad?, que se encarga de las cosas espirituales. Eso no es así, eso no es bíblico. La iglesia bíblica no está dividida en un grupo activo y en un grupo pasivo. La iglesia bíblica del Nuevo Testamento no es, ¿verdad?, no está compuesta de laicos y clérigos. No está compuesta de gente, de un grupo pequeño que se ocupa de las cosas espirituales, ¿verdad?, y otros van a sentarse. Hermanos, y yo les hablo a su corazón, les hablo a su conciencia y les hablo en el nombre de Jesús. Tome conciencia de esto. Dejemos de creer que el pasivismo nos va a llevar a victoria. Dejemos de creer que el ser espectadores nos va a llevar a victoria. Eso no es así. Estamos viviendo y seguiremos viviendo tiempos difíciles en que nosotros debemos tener conciencia que nadie puede prescindir del otro. Es un tiempo en que tenemos que entender que estamos en función del cuerpo. Nadie rechaza ningún miembro de su cuerpo. Todos los miembros de nuestro cuerpo son útiles. ¿De cuál miembro usted, a lo mejor de su cuerpo, decide prescindir de él? ¿De cuál miembro de su cuerpo usted no quiere ya tener más en su vida o en consideración? No podemos eliminarnos un dedo, una mano, un brazo, un pie, un ojo, una boca, ¿verdad? No, necesitamos, todos los miembros están puestos en el cuerpo para función del cuerpo, pero lamentablemente la cristiandad y el mundo tradicional ha inventado, ¿verdad?, una manera cómoda. El hombre ha acomodado al gusto de la carne, ¿verdad?, la iglesia. Entonces yo les decía el viernes pasado y voy a reiterar esto. Yo preguntaba, ¿qué cosas considera usted que son indispensables para la existencia de una iglesia local?
Y el mundo general, el pensamiento popular, ¿verdad? Si falta uno de estos tres elementos que yo dije, partiendo de la base que para que haya una iglesia local tiene que haber un grupo de creyentes o de miembros, los hermanos, eso es básico, ¿verdad? Pero el mundo popular cree que para que exista una iglesia local tiene que existir estos hermanos y también tiene que haber un ministro, un pastor, un líder, una persona que está a cargo. Y también tiene que haber un edificio, un lugar físico. Y también tienen que haber cultos o servicios regulares eclesiásticos. Esos son como los elementos fundamentales, las cosas indispensables para que exista una iglesia. Y el pensamiento popular no puede aceptar que existe una iglesia si falta alguno de estos elementos o alguna de estas cosas. Si no hay un edificio, entonces no hay iglesia. Si no hay convocatorias a culto, entonces no hay iglesia. Y si no hay un ministro, tampoco hay iglesia. O sea, para que haya una iglesia tiene que haber ministro, tienen que haber edificios y tienen que haber reuniones. Y yo les mostraba el domingo pasado por la palabra de Dios que la iglesia bíblica, la iglesia del Nuevo Testamento, y por favor, usted que tiene tiempo, usted que a lo mejor va a salir de clase, usted que a lo mejor va a tener vacaciones, yo le insto a que se dé el trabajo de leer el libro de los sellos. ¿Cuánto se va a demorar en leer el libro de los sellos? 28 capítulos. Yo lo comencé a leer ayer, antes de ayer empecé a leer un poquito, ayer leí otro poquito y hoy día en la mañana terminé de leerlo. 28 capítulos, no me di ni cuenta cómo los leí. Y no es primera vez que los leo. Lea el libro de los sellos y mire la iglesia allí, qué necesitaba, qué había en la iglesia. La iglesia del libro de los sellos, que es la iglesia que comienza, no tenía edificios. Tampoco tenía pastores, ministros ordenados en cada una de las iglesias en diferentes lugares, no los tenían. Ahora, no estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que tenemos que eliminar a todos los ministros y a todos los obreros y eliminar todos los edificios, ¿verdad? No, ese es el punto. Quiero que lo entendamos espiritualmente. Y muéstreme usted en el libro Los Sellos reuniones, ¿verdad?, establecidas y en forma periódica, ¿verdad?, en que se convocaba a la gente. No existe eso. No existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros hemos hablado por muchos domingos, ¿verdad? Figuras de la iglesia, hemos hablado antes de la figura de la iglesia, estuvimos hablando, entendiendo la iglesia, ¿verdad? De la iglesia espiritual y todo esto, pero ahora yo estoy llevando a la idea de la iglesia práctica. Y la iglesia práctica, de acuerdo a la palabra de Dios, en el libro de los sellos y en las cartas del apóstol Pablo, estaba constituida de tres grupos de personas. ¿Cuáles eran? Filipenses 1, ¿qué dice? Léalo, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Mire, le escribe: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. 1. Todos los santos en Cristo que están en Filipos, que están en la ciudad de Filipos. 2. Con los obispos. Y 3. Con los diáconos. Una iglesia, en el comienzo, para que haya una iglesia se necesitaban los santos, los consagrados, apartados y separados, consagrados a Dios. Esos son los santos, ¿verdad? ¿Cuántos santos hay en esta mañana oyendo? ¿Cuántos santos hay conectados? Oh, no me diga eso, me siento mal. No, esta es nuestra posición. Nuestra posición ante los ojos de Dios. Dios nos ve santos, nos ve limpios, nos ve puros por su sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido lavados y limpiados, ¿verdad? Entonces, y habla de los obispos y de los diáconos. Yo les hablé un poquito, ¿verdad?, de los diáconos. ¿Qué eran los diáconos? Personas elegidas de la congregación para atender a las necesidades materiales de la iglesia. No del edificio, no del auditorio, no de la casa, sino de la iglesia en general, las necesidades materiales.
¿Sabían ustedes que la iglesia al comienzo, bueno, eran otros tiempos? Hoy día vivimos situaciones económicas diferentes, pero en la iglesia al comienzo había necesidad, habían hermanos necesitados. No existían, ¿verdad? Las jubilaciones como ahora existen, los ancianos necesitaban ser atendidos, ellos no recibían del Estado un sueldo, una pensión de gracia, ni nada por el estilo. Entonces, habían hermanos ancianos que necesitaban ayuda económica. Entonces, la iglesia al comienzo se ocupaba mucho de la ayuda material de los hermanos de la iglesia, porque la caridad comienza por casa. Y gracias a Dios nos vivimos hoy día esa realidad. ¿Sí o no? Vivimos situaciones diferentes, entonces ya no hay esa tremenda responsabilidad. Gracias al Señor, durante esta pandemia no hemos tenido que atender a necesidades materiales de nadie. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Nuestros hermanos han estado trabajando, de una u otra manera Dios nos ha suplido, no hemos tenido que padecer necesidad. Jehová ha sido nuestro pastor y nada nos ha faltado, ¿sí o no? Por ahí hemos ido en ayuda a alguien, pero quizás no porque estaban desesperadas, sino más que nada un empujoncito, un apoyo económico. Hemos apoyado a X personas, pero es lo mínimo. ¿Se fija? Entonces, personas con ese corazón, un corazón dadivoso, un corazón dispuesto, ¿verdad?, a ver la necesidad en otras personas. ¿Cuántos entienden que Dios quiere que nosotros seamos el canal de bendición, el conducto de bendición, el medio por el cual Dios, ¿verdad?, de una u otra manera va a proveer para otros? No pensemos egoístamente. Mire, conforme a nuestra fe va a ser ello. Si usted cree que usted es capaz, ¿verdad?, de tener para solamente los suyos y nadie más, usted va a tener para usted y los suyos y nadie más. Pero si usted se abre al Dios poderoso que hace grandes cosas y dice, no, yo Señor, yo no solamente quiero para mí y para los que me rodean, sino quiero ser también de bendición para otros, Dios lo hará a través de usted. Dios no se va a limitar, pero conforme a la fe va a ser hecho. Normalmente pensamos egoístamente, ¿verdad? No, para mí, yo no, si estando bien yo y los míos, ¿quién me importa lo demás? No lo decimos, pero a veces suele ocurrir en hechos. Entonces la iglesia estaba constituida de los hermanos que se habían convertido, se habían entregado sus vidas, no tenían un edificio, no tenían un pastor, pero sí tenían diáconos. ¿Y cuáles eran los diáconos? Aquellos que estaban dispuestos. Estoy mostrando el modelo de la iglesia, ¿verdad?, neotestamentaria, del Nuevo Testamento. Ellos se ocupaban de las necesidades materiales, pero había también otro grupo de personas que eran los obispos. ¿Y qué es un obispo? Un obispo es un supervisor. El obispo no es un título eclesiástico, lo dije el domingo pasado. No era un título eclesiástico, de verdad, de una autoridad, ¿verdad? Él es un obispo, hay que rendirle pleitesía. No, un obispo es un supervisor. Eso significa obispo, supervisor. Una persona. ¿Y cuáles eran las características de un supervisor? ¿Quién era un supervisor? Un supervisor era una persona que tenía madurez espiritual, que tenía crecimiento espiritual, que era un poco mayor que en la fe, un poco mayor en el sentido, ¿verdad?, de mayor madurez, mayor sabiduría, capaz de poder ayudar espiritualmente a otros. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cuántos se ven a sí mismos capaz de poder ayudar a otros? No me conteste. Yo sé que de los que están oyendo, aquí hay personas altamente calificadas para poder ayudar a otros espiritualmente, para poder supervisar el comportamiento, el crecimiento, el desarrollo de otros hermanos, hermanas, pero no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Siempre la queja es, no, es que el pastor no me da la oportunidad, es que no me dejan. ¿Qué pasa cuando alguien de usted está sin trabajo? Bueno, no sé si alguno ha estado sin trabajo una vez, pero
estamos sin trabajo, ¿qué hacemos? Ah, no, fui a una parte, ¿verdad? Y si tenían trabajo, no me dijeron que no tenían trabajo para mí, por lo tanto me fui para mi casa y me fui a morir de hambre. No, el que busca, halla, el que llama, se le abre, el que pide, recibe. Y vamos a buscar y vamos a insistir, porque tenemos una necesidad. Hermanos, hermanas, hay una necesidad en usted, y si usted no se activa, escúchemelo bien, si usted no se activa será como el mar muerto, va a morir espiritualmente, va a morir, porque el mar muerto, su característica es que hay exceso de sal. El mar muerto, ¿verdad? ¿Por qué se llama muerto? Porque no hay vida en el mar muerto. ¿Por qué no hay vida? Porque el mar muerto lo único que hace es recibir, 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 y no da, no da, no da. Por lo tanto, no hay vida. La vida está, ¿verdad?, en el fluir. Entonces la iglesia bíblica, la iglesia que está en el libro de los sellos y que se logra ver a través de las cartas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo escribió cartas a los hermanos en las iglesias. Todas las cartas del apóstol Pablo van dirigidas a las iglesias, a los hermanos, ¿verdad? Que habían hermanos allí y que habían obispos o ancianos, que es lo mismo, que eran aquellos más maduros y más crecidos, y sobre ellos cabía la responsabilidad, o pesaba la responsabilidad de atender. Miren, y sáquese este pensamiento, y yo lo he escuchado muchas veces y se lo he dicho, ¿verdad? Ah, no, está la persona enferma, no, llamemos al pastor. Hay alguien que tiene un problema, no, llamemos al pastor. Hay gente que a veces a mí me ha dicho, ¿verdad? Una vez una hermana que ya no está con nosotros me habló, y me habló fuertemente, me dijo: pastor, yo veo que usted tiene que ir al hospital y hay una persona tanto y usted tiene que hablar con ella y usted... Y yo dije, ni mi jefe me habla así. Me estaba dando órdenes. Imagínense, me sustentara económicamente, tendría que haber partido corriendo. Entonces la típica, ¿verdad?, actitud de los hermanos, me preguntan a mí, ¿ha sabido de la hermana tanto? ¿Qué sabe de tal persona? Como que si yo fuese su empleado. Perdóneme que le hable así, yo no soy su empleado. ¿Cuántos de ustedes me pagan el sueldo? ¿Cuántos de ustedes he firmado un contrato, verdad? Perdóneme que le hable así. Sobre su vida hay una responsabilidad, hermano, hermana. Déjese de vivir una vida de espectador, déjese de vivir una vida pasiva, déjese de vivir una vida, ¿verdad?, del grupo de los pasivos, y métase al grupo de los activos. Active su vida. El que ama la vida la perderá, dijo Jesús. Usted perderá su vida si se ocupa solamente de las cosas materiales y de las cosas, ¿verdad?, terrenales. Perderá su vida. No estoy diciendo que sea malo soñar por la casa que anhela, o por el auto que usted quiere, o por un mejor pasar, o vacaciones, no. Todas esas cosas vendrán por añadidura. Van a venir por añadidura. Vaya conmigo, por favor, al libro de los sellos. Yo quiero mostrarle pasajes. El libro de los sellos, capítulo 20. ¿Cuántos van a leer el libro de los sellos? Espero que el próximo domingo yo les pregunte ¿cuántos leyeron el libro de los sellos? Ojalá todos levanten su mano y digan, sí, yo leí el libro de los sellos. ¿Qué está diciendo el pastor? Si les dijera lean Nuevo Testamento para la próxima semana, por último, ahí, míreme con una cara así. Estoy seguro que ocupan más tiempo en leer en internet a través del teléfono que el que ocupan en leer la Biblia. ¿Qué le pasó al pastor hoy día? ¿Qué le dio la palomita? No sé si el resfrío me tiene así. Perdone que le hable así, hermano, perdone el que hable así, pero es necesario que digamos las cosas como son. Libro de los Sellos, capítulo 20. ¿Qué dice? Versículo 17. Dice que enviando Pablo, pues, desde Mileto, envió Pablo a algunos hermanos desde Mileto hasta Éfeso. Miren lo que hizo. E hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo el apóstol, viajando por diferentes ciudades, estaba en una ciudad y llamó a los hermanos ancianos. ¿Cuáles son los ancianos en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Son los obispos. ¿Y cuáles son los obispos? Los supervisores, los que están
Esto es, se lo explico así. ¿Cuántos son hermanos mayores aquí? ¿Cuántos en algún minuto han sido hermanos mayores, han tenido hermanos menores? Aquí hay varios. ¿Qué es lo típico que nos decían, verdad? Cuando a lo mejor teníamos que quedarnos a lo mejor con un hermano menor. Nos decían, ¿verdad? Ah, ya, tú eres el hermano mayor, por lo tanto, mira, yo voy a ir a hacer este trámite, voy a ir a hacer esto, ¿verdad? Nos decía nuestro papá o nuestra mamá, y tú te vas a quedar a cargo, ¿verdad? Tú eres el responsable. ¿Qué nos decían en algún minuto, ¿verdad? Cuando a lo mejor teníamos conflicto con nuestro hermano menor, tú eres mayor, tú eres mayor, tienes mayor capacidad, mayor entendimiento, tú, ¿verdad? Y nos hacían responsable. De la misma manera la palabra del Señor hace responsable a los hermanos más maduros de los hermanos menores. Hermanos, tenemos hermanos menores. ¿Cuántos de sus hermanos, a ver, cuántos de los, estoy hablando aquí en la vida seglar, en la vida relativo a la vida humana, ¿cuántos de los que están aquí atendieron alguna vez a la necesidad de sus hermanos menores? Por ejemplo, le cambiaron paño. Sí, varios de aquí. A mí me tocó en algún minuto, ¿verdad? También atender a la necesidad de mis hermanos menores, en el sentido a lo mejor de llevarlo al colegio o de enseñarles también, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí les tuvimos que enseñar a nuestros hermanos menores, ¿verdad? A lo mejor un poco de matemática o ayudarles en algún trabajo de investigación típico. Y si eso pasa en la vida humana, ¿por qué no pasa en la vida espiritual? ¿Por qué somos tan indiferentes? ¿Por qué somos tan, verdad, indiferentes, verdad, y faltos de amor y de responsabilidad? La Biblia nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor, y nuestro hermano mayor siempre nos dio ejemplo. Ellos hizo llamar, ¿verdad? Versículo 17. Mire lo que dice el versículo 28. Después usted lee todos los demás versículos. El versículo 28. Mire lo que Pablo le dice a estos hermanos mayores, a estos ancianos, a estos supervisores, a estos obispos. Y fíjese, mire, y ponga atención, aquí estoy hablando en plural. Permítame, recuérdenme que tengo que leer el versículo 28, ¿ya? Quiero decir algo antes. Quiero decir algo antes. ¿Qué era? Ya se me fue. Hoy hace un calor aquí, tengo que tener la ventana cerrada porque mis vecinos me están poniendo música y me dan ganas de puro ir a danzar nomás. Creo que reggaetón. No, no parece que son guaracha ahora, ya. Pero no vamos mejor al versículo antes que se me olvide. Mire, el apóstol Pablo le está... Ah, ya, no, esto lo quiero decir. Acuérdenme el versículo 28. Fíjese, la iglesia del Nuevo Testamento, veamos primero la iglesia tradicional hoy día, ¿no es cierto? La iglesia tradicional hoy día está constituida de personas, ¿verdad, hermano? De un pastor, ¿sí o no? De un pastor y un montón de cosas más, ¿verdad? Tiene que haber edificios y reuniones. Pero las iglesias del Nuevo Testamento, llamémosle la iglesia nuevo testamentaria o la iglesia de la bíblica, estaba constituida por hermanos y no por un anciano o un supervisor o presbítero o obispo, que es lo mismo. No por uno, sino por varios, por muchos. Nótelo, el versículo 17 del capítulo 20 dice: y mandó a llamar los ancianos de Éfeso. Los llamó. ¿Es uno solo o son varios? Son varios, ¿sí o no? ¿Lo ven? Son varios. ¿Qué quiere decir eso? Cuando en una iglesia hay varios ancianos, eso quiere decir que hay mayor cantidad de supervisores, hay mayor cantidad de hermanos mayores, hay mayor cantidad de hermanos maduros que están cuidando a una mayor cantidad de hermanos nuevos. O sea, el trabajo en el fondo se divide. Pero hoy día, ¿verdad? Lo típico pensar, ¿verdad? No, está el pastor nada más, ¿verdad? Y el pastor se encarga, el pastor tiene que hacerlas todas.
Como dicen en el fútbol, el pastor tira el córner, el pastor lo cabecea, el pastor tiene que echar el gol, ¿verdad? Y el pastor lo celebra. Los demás miran. La iglesia en el Nuevo Testamento no era así. Habían varios supervisores, varios hermanos mayores, varios hombres y mujeres espirituales que cuidaban de sus hermanos nuevos. Versículo 28. Por tanto, después de todo lo que dice el apóstol Pablo, mire lo que le dice a los ancianos de Éfeso, no uno, sino a varios. Por tanto, me siguen Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, supervisores, dicen algunas traducciones. ¿Quién los había puesto por supervisores? El Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre todo el rebaño. ¿Cuántos están preocupados, digo, no ocupados, sino preocupados, ¿verdad? De cuál es mi función en el cuerpo, cuál es mi función en el rebaño, cuál es mi función en la iglesia. A lo mejor usted es un hermano crecido, maduro, que debe ocuparse de la necesidad espiritual, primeramente, de otros hermanos. Yo les quisiera preguntar, ¿cuánto fue la última vez que usted llamó a un hermano? No me conteste, por favor. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por un hermano? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayudó a un hermano? ¿Me están escuchando? No se hagan los loquitos y no miren para otro lado. Que el Espíritu Santo hable a sus conciencias, que el Espíritu Santo hable a su entendimiento y que el Espíritu Santo hable a su corazón. Necesitamos hermanos activos, estamos viviendo tiempos peligrosos. Ah, no, se fue nomás, ¿verdad? Ah, sí. Total, ¿verdad? Se veía venir, ¿verdad? Que se iba a ir. Es como, se fue nomás el dedo, ¿verdad? De la mano se fue, no importa si ya estaba viejo ya. La mano, no importa, se fue nomás. No, cuidado. Mire lo que dice, mirad por vosotros. ¿Por qué tenemos que mirar primero los más maduros, los más crecidos? Por nosotros mismos, obvio. Por los que están cerca nuestro. Mirad por vosotros, dice. Y por todo el rebaño. O sea, no miremos por nosotros mismos nada más, sino miremos por todo el rebaño. En que el Espíritu Santo, dice, los ha puesto por obispos o supervisores. ¿Para qué? ¿Para qué? Y el supervisor, no, fíjese, cuando habla aquí de supervisor, no es uno que se sienta a mirar lo que hacen los demás, sino es uno que trabaja y con su ejemplo, ¿verdad? También dirige y con su ejemplo también enseña para apacentar la iglesia del Señor. Miren, ¿de qué les estoy hablando? Que no hay tarea más noble que ser un obispo, ser un supervisor, ser un hermano mayor, ser una persona crecida en la iglesia y apacentar el rebaño del Señor que Él ganó con su sangre. Miren, en ninguna empresa pasa lo que pasa en la empresa de nuestro Señor Jesucristo. Que aquí siempre habrá necesidad de obreros. Aquí no existen cesantes. Esta es la única empresa, ¿verdad?, en que hay lugar para todos, los que quieran trabajar y los que estén dispuestos. Veamos algunas características. Vamos a Tito capítulo 1. Veamos algunas características de los obispos, supervisores, presbíteros, ancianos, como le quiera llamar, es lo mismo, son sinónimos. Tito capítulo 1. ¿Qué dice? Comenzando del versículo 5. Requisitos de un anciano y obispo que es lo mismo, o presbítero, que es en el griego. Tito capítulo 1, versículo 5. Miren lo que dice, ponga atención. Pablo le está escribiendo a Tito, un ministro, un obrero del Señor. Pablo le dice a Tito le dice,
Por esta causa te dejé en Creta, una ciudad, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Miren qué importantes eran los ancianos. Se convirtieron personas, habían personas. Lo primero que tiene que haber no es un edificio, no son cultos regulares, no es una banda. Hay personas convertidas, lo primero que tiene que haber es otras personas convertidas también, pero más crecidas, más maduras, con un poquito más de sabiduría. ¿Qué es lo que se suele pensar de uno mismo? No, es que yo todavía no estoy muy crecido. Les pregunto, a ver, una pregunta. ¿Quién me puede contestar? ¿Cuántos años se necesitan, Nacho, para que una persona pueda estar crecidita espiritualmente? Marco, bíblicamente contésteme. 3 años. 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque se sigue un patrón nomás, pero yo creo que no hay tiempo. Sí, pero ¿por qué 3 años? ¿Cuál sería ese patrón? No, mirando un poco el ministerio de Jesús que se desarrolló, digamos, en 3 años, pero bien, es un patrón que... buena respuesta. ¿Cuánto tiempo necesitó Jesús para desarrollar sus apóstoles? 3 años, 3 años. En 3 años los preparó, ¿sí o no? ¿Cuántos llevan más de 3 años de convertido? ¿Cuántos llevan menos de 3 años? ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, a buen entendedor, pocas palabras. No me permita ser a lo mejor grosero, pero aquí yo sé que lleva mucho más de 3 años. Por lo tanto, deberíamos ser maestros, dicen Hebreos, por causa del tiempo. ¿Ya? Veamos las características de estos hermanos ancianos, mayores, obispos, como le queramos llamar, presbíteros. Dice, versículo 5, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, dice, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos o supervisores, hermanos mayores, en cada ciudad, así como te lo mandé. Y añade aquí las características. Me dice, y el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño, dice, de sí mismo, retenedor de la fiel palabra, etcétera, 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 etcétera. ¿Se fija? Entonces, ¿qué son esas características? O sea, no puede haber una persona supervisando a otra, ¿verdad? Si no tiene una madurez, si no tiene un buen testimonio. Acuérdese que vimos el domingo pasado que los diáconos que fueron elegidos para atender la necesidad de las mesas, la necesidad de ayudar a viudas de creyentes, ojo, no, ahí no está hablando del mundo inconverso, sino las viudas que estaban necesitadas en ese tiempo. Los apóstoles dijeron, ¿verdad? Busquen entre ustedes 7 varones, ¿verdad? ¿Cuáles eran las características de esos 7 varones que se iban a ocupar de las mesas de esos diáconos? Primero, de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, de sabiduría. O sea, los que van a ir al frente, los que van, ¿verdad?, a estar al frente de los otros hermanos, necesario que sean irreprensibles, que sean, ¿verdad?, de buen testimonio, que sean de una condición que los demás puedan aprender. ¿Cuántos sabían que la forma más básica, y termino con esto ya porque se me fue la hora, ¿cuántos sabían que la forma más básica de aprendizaje, la forma más primitiva de aprendizaje es por la imitación? ¿Sabían ustedes que los niños aprenden a hablar por imitación, aprenden a caminar por imitación, aprenden a comer? Todo lo aprenden por imitación. ¿Sabían eso, verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, somos un buen ejemplo y somos de buen testimonio, somos hermanos maduros, crecidos, vamos a poder, ¿verdad?, dar un ejemplo a los hermanos nuevos, aquellos que a lo mejor necesitan
Y cuando digo nuevo, puedo decir, a lo mejor hay gente que lleva mucho tiempo. Hay gente que lleva mucho tiempo en la religión, pero que no ha tenido una transformación, no ha tenido, ¿verdad?, la obra del Espíritu Santo, no se ha desarrollado el carácter de Cristo en su vida. Y también necesitan ayuda. Y cuando hablamos, ¿verdad?, de estas personas, tanto de los diáconos como de los ancianos, que son términos que se usaban, hablamos, ¿verdad?, de personas que van a ir al frente. Termino con esto. Concluyo con esto. Hay trabajo en la obra, hay trabajo en el rebaño, hay trabajo en la iglesia, hay trabajo. ¿Para quiénes? Para aquellos, ¿verdad?, que realmente tienen un buen testimonio. Para aquellos que realmente, ¿verdad?, están llenos del Espíritu Santo. Y ya es tiempo que saltemos de ser observadores, dejemos el grupo de pasivos y nos volvamos, ¿verdad?, en el grupo activo, a trabajar, a ser responsable, a cuidar del rebaño. Pregunto, ¿cuántos están ocupando o se están ocupando, están atendiendo al rebaño? Estamos en tiempos difíciles. Usted dirá, pero bueno, el pastor tiene que hacer eso, pues si él tiene que ocuparse del rebaño. ¿Qué dice Efesios 4:11? Alguien que lo lea, por favor. Efesios 4:11. Estamos en condiciones, ¿verdad?, en que a lo mejor, o de hecho no podemos salir. Hoy día no podemos salir, a no ser que vayamos a comprar alguna cosa, pero no se puede salir hoy día, sábado, domingo. Entonces, estamos limitados, ¿verdad?, en cuanto a eso, y hemos estado limitados, pero también hay un trabajo espiritual que se puede hacer. ¿Cuántos están orando el día miércoles? Ah, qué cosa. Alguno dirá, ¿miércoles? ¿Qué ocurre el miércoles? Durante esta pandemia hemos convocado a la iglesia a orar el miércoles, orar los unos por los otros. Orar sin cesar. ¿Cuántos, verdad, están apoyando a lo mejor las actividades que se están haciendo? Tenemos una escuela ministerial los días viernes, los días sábado tenemos un programa que es para afuera, que es en vivo, para afuera, en donde gente ha escuchado y está escuchando. ¿Saben ustedes que a Dios le basta una palabra nada más, a lo mejor la respuesta a una pregunta, y puede a lo mejor haber allí algo? Dios pone la semilla, pero ¿cuántos están orando por eso, apoyando? El otro día hice un llamado, ¿verdad?, a que los hermanos nos apoyaran, ¿verdad?, con oración, con preguntas. Una sola persona nos envió una pregunta, una sola. Una sola. Una indiferencia que duele. Pero esa indiferencia no es a mí, es al Señor. Tomen conciencia, hermanos, los tiempos son difíciles y son complicados. Convocamos también, y yo no lo he repetido porque no voy a estar repitiéndole todos los domingos, ¿verdad? Pero convocamos, ¿verdad?, que de 11:30 a 2:30 usted tuviera un tiempo allí. Si está solo, si está con sus hijos, un tiempo, ¿verdad?, en que se reúnan y le den devoción al Señor. A lo mejor son malos para cantar como yo, pero a lo mejor pueden, con su boca alabar al Señor, ¿verdad?, gratitud, o leer un pasaje de la Biblia, un salmo, un momento. No es necesario a lo mejor que sea la hora completa, es mejor calidad que cantidad. ¿Cuántos se conectan? ¿Cuántos tenemos conectados? 16. Ni la mitad de la iglesia. Bueno, sé que hay 16 cámaras encendidas, pero espero que en cada casa hay más de uno conectado. Termino con esto, hermanos, hermanas. Ocupaos de vuestra salvación, dice en Hebreos, con temor y temblor. Porque viene tiempo de llanto y de lamento, viene tiempo, ¿verdad?, de aflicción. Y si no estamos firmes,
si no estamos fortalecidos, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor? ¿No me lo dijeron? Yo hoy día me siento, en cierta medida, libre de esta responsabilidad, se lo he dicho, a lo mejor con palabras duras, a lo mejor, pero se los he dicho. Ocupémonos, ¿verdad?, en las cosas que sí tienen valor e importancia. Demos tiempo. Ocúpese por usted primero, por los suyos, luego, ¿verdad?, también por el rebaño, en que somos responsables. Termino con Efesios 4:11. ¿Quién lo va a leer? No, pero no. Rápido, por Ya. favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya, ¿qué dice ese versículo? Que el Señor, ¿verdad?, dio a algunos que sean apóstoles, otros que sean profetas, otros que sean evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué los dio? Los dio a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué son dados a la iglesia estos dones? Según el versículo, ¿para qué? Para que la iglesia se jacte. Tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos pastores, tenemos evangelistas, tenemos... ¿Para qué? Al crecimiento. Perfeccionar Para perfeccionar. ¿A quién? A los a los pastores, santos. a los No. santos. Perfecto. Miren, primero, para perfeccionar a los santos. ¿Para qué son perfeccionados? Para que todos estén orgullosos, he sido perfeccionado. ¿Ese es un fin? No, es un medio. Para perfeccionar a los santos, ¿para qué cosa? La obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. Y aquí hay varios que están más que perfeccionados. Así que es tiempo de poner mano en el arado y no mirar para atrás.